Les Moles es un territorio dentro del término municipal de Paterna. Es un enclave semiárido, tiene un clima semiárido, rodeado de un entorno de clima seco. Esto es lo que le da un valor ecológico, un valor también corológico, es decir, aquí hay plantas, hay especies y subespecies que no se pueden ver en otros lugares debido precisamente a este clima semiárido que se conoce desde hace muchos años. Esta isla de semiaridez ha dado pie a que aquí haya unas especies determinadas que no hay en otro lugar, muy bien adaptadas a esta semiaridez. Estamos hablando de, por ejemplo, alrededor de 20 endemismos ibero-levantinos que se llaman. El proyecto va a arrasar una de las zonas más interesantes de Les Moles. El proyecto que está ahora mismo en marcha, que está ganado parcialmente por los especuladores, es un macroproyecto de centro comercial, es un centro comercial al uso, simplemente lo han disfrazado de algo temático, ¿vale? Entonces, el objetivo de estas personas es que tú vayas a comprar y sueltes a los niños por ahí, mientras navegan en un lago artificial del que no tenemos agua suficiente para cubrir, mientras esquían en pistas de esquí que nos calentarán más el entorno. En fin, ese es un macroproyecto de centro comercial, el más grande de Europa. La obra o el proyecto golpea directamente al corazón de Les Moles. El territorio de Les Moles son casi 4 millones de metros cuadrados, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es conectarlo al Parque Natural del Turia. Y luego hay otra gran parte que es lo que ocuparía el macrocentro comercial Puerto Mediterráneo. Eso es 1,5 millones de metros cuadrados. Las personas que estaban en ese momento implicadas en la protección de Les Moles pensaron que podría ser interesante incluir dentro de la nueva cartografía del Parque Natural del Turia Les Moles. Acudieron a la Junta Rectora a presentar este proyecto. La Consellería, la Junta Rectora, como es el órgano propositivo, aceptó estudiarlo y finalmente decidió incluirlo. El bocado al territorio sería tan brutal que no solo afectaría a Paterna por completo, sino que afectaría a toda el área metropolitana. Estamos hablando de Burjasot, que está más cerca que el municipio de Paterna, estamos hablando de Godella. Esta pastilla verde, la última pastilla verde del área metropolitana de Valencia, era demasiado golosa como para que, bueno, aunque se hubiera desestimado un proyecto, no hubiera nadie más que quisiera construir, sacar beneficio económico. Y se buscó una figura de protección. Se planteó paraje natural municipal y se consiguió en un pleno del ayuntamiento que se aprobara la protección del paraje. Sin embargo, eso quedó como una simple moción y nunca se consiguió llevar a cabo esa protección. Entonces, visto que este trocito de tierra, el único que se ha salvado, este trocito de tierra verde, el único que se ha salvado en este entorno, está tan amenazado, decidimos crear una plataforma cívica que se llama Paterna Respira. Y nada, y a partir de ahí pues se denuncian periódicos y movilizaciones. Hemos tenido muchas movilizaciones, algunas muy numerosas, nos hemos manifestado en el pleno del ayuntamiento y seguimos peleando en la Consellería para la incorporación y la protección. Los máximos interesados, evidentemente, son los promotores del proyecto. Ahora mismo son 2 empresas las que van hacia adelante con el proyecto, que es Intu y Eurofund. Intu ha quebrado. La empresa Intu, que era la que más dinero iba a poner al proyecto Puerto Mediterráneo, ha quebrado, con lo cual solo nos queda Eurofund. Eurofund está buscando inversores y no sé cómo lo tendrá. Por detrás de todo esto subyace parte de los propietarios del suelo, que aparte del Ministerio de Defensa son grandes constructoras. Parte del grupo es un grupo británico con sede en paraíso fiscal, el Intu Mediterráneo, o Intu en este caso. Eurofund, que también dicen que es español y tal, también tiene sede en paraíso fiscal. Sí, hablamos de Luxemburgo. Lo primero que se buscó fue modificar la ley urbanística. Entonces crearon una figura que se llama Actuación Territorial Estratégica, ATE, expresamente para este tipo de pelotazos. Es decir, ellos sacaron las competencias de los ayuntamientos, las competencias urbanísticas, y se la dieron a la Generalitat, y lo disfrazaron de interés general. El partido que estaba en ese momento mandando, el Partido Popular, plagado de corrupción hasta las cejas, en última instancia salió el proyecto 2 veces a exposición pública, nosotros alegamos, por supuesto, y en última instancia se le dio el visto bueno para ya a efectos del informe ambiental
2 días antes de las elecciones, que después no ganaron. O sea, es todo muy irregular, todo surge pues como surgen todas estas maniobras especulativas. En 2015, ¿no? En el 2015. Entonces, a partir del 2015, la nueva consellería empezó a hacer un estudio ambiental para ver si esto era posible tirarlo adelante o no. Y finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental determinó que era un proyecto insostenible, una aberración, una barbaridad, y decidieron directamente tumbarlo. Entonces, a partir de ahí, la Consellería decide recurrir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que, bueno, que el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha hecho lo que tenía que hacer, no admite el recurso y en esa estamos. En este momento estamos en eso, pendientes de la evaluación ambiental. También esperamos que la nueva evaluación ambiental ponga freno a la construcción de Puerto Mediterráneo. Pensamos que lo que ha ordenado el juez, que es que la Consellería de Medio Ambiente diga aquellas cosas que tendría que cumplir Puerto Mediterráneo para ser sostenible, creo que no va a ser sostenible de ninguna de las maneras. Creo que es un proyecto que es insostenible y que la nueva evaluación ambiental, de nuevo, pondrá freno. Y luego tenemos otro tema muy importante con el cual sus bufetes de abogados están especulando fuertemente, que es la indemnización. Nos podemos encontrar ante un asunto muy grave, que es, estas personas están pidiendo 50 millones de euros por cada año de retraso, y llevan 3 desde que ocurrió todo esto, o sea, están pidiendo 150 millones de euros de indemnización. Nos podemos encontrar con que la empresa se puede topetar con que, si los tribunales les vuelven a dar la razón, nos podemos encontrar con el asunto de que les vamos a dar 150 millones de euros para que puedan hacer algo en unos terrenos que ya pueden tener recalificados. ¿Vale la pena o no vale la pena? En la Pinaeta vivimos pegados al paraje natural. Entonces, nosotros nos quedaríamos en una situación terrible. O sea, terrible es en el parking del centro comercial. Y vamos, a nosotros nos dejan dentro de un centro comercial, en el parking de un centro comercial. Y ahora mismo vivimos en un paraje natural. Pues nos encontramos en la zona de la Pinaeta de Paterna, una urbanización de Paterna que se encuentra en Les Moles, y donde Puerto Mediterráneo pretende construir un megacentro comercial, que construirían una autovía paralela al CV35 por la parte de detrás de nuestra urbanización, harían unas balsas de laminación, 4 balsas de laminación alrededor de toda la urbanización. Estas balsas de laminación son agujeros enormes de 4 metros donde se acumularía el agua cuando llueve de forma torrencial, y por otro lado, en esta pinada de aquí que vemos, pues construirían una rotonda, con lo cual pues la calidad de vida que ahora mismo disfrutamos pues se vería totalmente truncada. Si construyeran Puerto Mediterráneo, yo no viviría aquí. Yo vivo aquí desde hace 22 años y vivo aquí precisamente por lo que tengo a mi alrededor, por la naturaleza y por la calidad de vida que se tiene aquí. Veo que lo que falta en el modelo de gestión territorial, falta la participación de la ciudadanía, pero no solo consultiva y propositiva, sino una participación que entre a diseñar el territorio. Los ciudadanos son los que viven, tienen la experiencia en el territorio, tienen la sabiduría y tienen las necesidades. Que venga de fuera un fondo de inversión y decida que este territorio le es beneficioso porque va a generar unos ingresos a ellos, es considerar el territorio como un soporte físico para la actividad económica y punto. Y el territorio es mucho más. En el territorio es donde la gente vive sus experiencias, tiene un pasado patrimonial, cultural, històric. Les moles es deuria preservar tot el conjunt, perquè és molt important. N'hi ha moltes, per exemple, arquitectures popular de pedra, treballs en pedra. N'hi ha una quantitat d'arqueologia sobre la superfície de les moles que està per investigar. Tenim en compte que només en els alrededors de les moles n'hi ha 5 o 6 villes romanes. Pues estic sentat sobre una mola de molí arrosser de Paterna. Esta mola és la que dona nom a este lloc
i aquesta partida de les moles, que ja Nicolau Primitiu en els anys 20 va visitar i va veure la quantitat de moles que n'hi havia i era un dels principals centres productors des de l'època romana de moles de molí arrosser. Més recentment, també, en la partida del Siscar, que està pegada a lo que és la partida de les moles, tenim el que se denomina popularment el Paredó d'Espanya. Ahir més de 2.000 i pico persones van ser fusilades, se'ls començaren fusilant nacionals i després se'ls començaren a fusilar republicans més de 2.000 persones. Podem trobar que en 1937 se'ls començaren a fer el que se diu la línia immediata de defensa de València, que agarra diversos pobles, i entre ells Paterna. Paterna té 5 o 6 llocs molt importants de trinxeres, una de les quals està en les moles. Les trinxeres de les moles van ser les últimes que se feren en 1938 i ja vence que se perdia la guerra, ja s'abandonaren. És que el que no coneix la història acaba per destruir-la. Entonces és important ficar-la en valor, la història, sobretot, del terme municipal de Paterna i en especial de les moles. Hem estat a punt de perdre el que és el paredor dels fusilaments, hem estat a punt de perdre grans llocs d'ací de les moles per desconeixement. S'han tirat molts escombros, s'han tapat puestos i llocs i clots molt importants, per això ja urgeix ficar-ho en valor. Y seguimos peleando pues, contra este atentado medioambiental, que es destruir 1,5 millones de metros cuadrados de superficie rústica y forestal, de rodear esto de millones de vehículos, casi entre 9 y 12 millones de vehículos, de la contaminación del aire, de construir sobre un barranco, porque se construye sobre el barranco de Endolsá, de talar más de 20.000 árboles. O sea, es un atentado medioambiental en toda regla. Sobre todo informar de que este lugar no es un secarral como algunos dicen, sino un espacio ecológico de primera categoría en la provincia de Valencia. ¿Cómo me gustaría verme? Pues me gustaría que esto se quedara protegido, no por mí, por las futuras generaciones. A veure si entre tots podem parar aquesta locura de fer així un parc comercial i poder disfrutar, com estem disfrutant, de tot aquest lloc natural, etnològic i arqueològic, que és les moles i les seues partides colindants. Yo lo que me gustaría, que no entiendo, es la hipocresía de nuestros políticos. Que todos hablan de cambio climático, que todos se pintan de verde, pero a la hora de la verdad no son capaces de proteger el poco suelo que nos queda.